¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya estamos de nuevo en Redescubriendo nuestros orígenes en este programa, en este video podcast que repasamos la investigación de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro doctor preferido, de Miquel Pérez Sánchez Pla. El otro día, por cierto, nos quedó algo por comentar muy importante, Miquel, que por cierto, hola de nuevo, que no te he saludado. Buenos días, ¿qué tal? Te quería comentar que se nos quedaron un par de cosas en el tintero muy importantes sobre la Gran Pirámide, sobre el interior de este gran monumento que queda todavía en pie, de las 7 maravillas del mundo antiguo, de su majestuosidad, pero sobre todo de sus misterios. Y una de las cosas que venía a colación de esto, de sus misterios, es sobre este proyecto llamado Scan Pyramids, que es una colaboración internacional entre varias universidades japonesas, francesas y canadienses, que han ido descubriendo a través del método de la detección de los muones varias cámaras que parece que están ahí y que podrían desvelar que realmente existen más cámaras que todavía no se han descubierto. ¿Qué piensas de esto? Bueno, está claro que la Gran Pirámide nos reserva muchas más sorpresas y lo más probable es que haya bastantes cámaras más. Mira, hay una historia recogida con posterioridad a la época de Keops, en el que se hablaba de la existencia de un número de cámaras igual al que había en el santuario de Tot de Hermópolis Magna. Es decir, intentaron trasladar las mismas cámaras, ¿no? Recordad que Tot, el dios de la sabiduría, de la astronomía, de las matemáticas y de las artes y de todas las actividades intelectuales, resulta ser que tenía una ciudad que se llamaba Ocho. Y esa ciudad era la capital de la provincia 15. Pues bien, resulta que 8 y 15 formaban parte de una terna pitagórica. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Y lo importante es que el nombre de la ciudad era Ocho. Rarísimo, es decir, Gemenu en egipcio. Es decir, imaginaros una ciudad española que se llamara 6. ¿Verdad que cuesta? Cuesta que entre en la cabeza. Pero es que además resulta ser que el sumo sacerdote de Gemenu, de la ciudad 8, al sumo sacerdote de Tot, le llamaban el más grande de los 5. Por tanto, tenemos como mínimo 3 números, el 5 y el 8 asociado directamente y el 15 al número de la provincia, que estarían relacionados con la ciudad de Tot. Y si el número de cámaras secretas que había en el santuario de Tot fue el mismo número de cámaras que pusieron en la Gran Pirámide, nos podríamos encontrar con un mínimo de 5 y hasta un máximo de 15. 15 me parece un número relativamente exagerado, pero el 8 no tanto. Entre otros casos porque tenemos 3 cámaras actualmente. Por los muones parece ser que se detecta una cuarta cámara que todavía no tenemos ni idea qué es, que también podría ser una cámara de descarga situada encima de la gran galería, de la misma manera que hay cámaras de descarga sobre la Cámara del Rey. Y esta otra, que parece que queda encima de la entrada de la cara norte, cuya función todavía no ha sido definida porque tampoco tenemos planos detallados, ya que únicamente se ha visto y se ha introducido una cámara para ver su interior, ¿no? Por tanto, aquí estaríamos en 3 cámaras más 2 hipotéticas, y a mí la que de verdad me falta es la cámara del faraón, la cámara sepulcral del faraón, que creo que está todavía inexplorada y todavía esperamos que no esté saqueada en el interior de la Gran Pirámide. Si eso es así, y si lo que hemos llegado a encontrar en un faraón de 18, 19 años tenía Tutankamón cuando murió, es un tesoro como el que hallamos, imaginaros lo que podemos llegar a encontrar en la cámara sepulcral de Keops, que fue el faraón más poderoso de su época, porque nadie pudo haber llegado a construir lo que él construyó sin tener un estado muy potente detrás y una gran riqueza detrás. Pues esperemos también encontrar quizá algo de información extra. Eso también estaría bien, ¿no?
Sí, a ver, en el libro que publiqué hay una hipótesis de situación de la cámara y esta hipótesis está basada en la geometría del monumento y en las matemáticas. Por tanto, en datos objetivos. Pero claro, solamente puede ser una hipótesis de trabajo, mientras tanto no se encuentre, ¿no? Bueno, sigamos dentro de la Gran Pirámide porque me gustaría que me hablases de la Gran Galería, de esa monumentalidad tan espectacular que tiene y que demuestra también un gran conocimiento matemático en ella, ¿no? A ver, la Gran Galería tiene entre 46 y 48 metros de largo, 4 codos reales de ancho, que son unos 2 metros aproximadamente, y entre 7,7 y 8,7 metros de altura, según si se toma perpendicular o si se toma vertical al pavimento, quiero decir. Es una galería que está solucionada en falsa bóveda, de tal manera que a partir de determinada altura los sillares van volando para cerrarla, de tal manera que termina por tener una forma triangular. No está muy clara la finalidad constructiva. Siempre he tenido la impresión de que la Gran Galería y la actual Cámara del Rey, o la llamada Cámara del Rey, no deja de ser un gran teatro. Y la impresión es que ahí no estuvo nunca el faraón Keops. Fijaros que el gran sarcófago de piedra fue entrado desde el exterior. Perdón, lo digo mal. No fue entrado una vez construido, sino que porque no podía pasar por los pasillos, sino que fue previsto durante la misma construcción. Sobre ese sarcófago hay varias incógnitas. Pero hay una certeza que yo creo que es muy potente, que es uno de los hallazgos del proceso de investigación que anticipo. Resulta ser que el volumen del sarcófago multiplicado por 892.000 nos da el volumen total de la pirámide. Es decir, es una pieza que es cualquier cosa menos un elemento secundario. Pero otra cosa es que ahí estuviese el faraón. Y de eso tengo mis más que serias dudas. Insisto, probablemente debió de ser una especie de teatro, tanto él como la Gran Galería, para los saqueadores. Además, la Gran Galería, desde un punto de vista ya solo de paso, ¿no? Es decir, de escala humana, es tremendamente incómoda. De hecho, ahora, gracias a las escaleras que se han puesto y a los agarraderos que hay para poder hacer pie, es relativamente manejable a nivel o circulable, pero realmente no da la sensación de que esté pensado para un libre paso normal de personas, ¿no? Yo te diría que todavía es más incómodo el acceso a través de los canales de los canales de entrada, digamos, ¿no? Porque tienes que pasar absolutamente agachado. En cualquier caso, la Gran Galería lo que es un elemento muy monumental, es un elemento de gran peso desde el punto de vista de imagen, ¿sabes? Es decir, impacta. Es decir, la teatralidad de ascender que te cansa en el ascenso, más la forma, digamos, de falsa bóveda, tuve una sensación muy potente la primera vez que entré en ella, ¿no? Y luego cuando sales de la Cámara del Rey y la miras desde arriba y ves toda la gente que va ascendiendo agotada, porque realmente llegan claramente muy cansados después del esfuerzo de pasar por el canal descendente. Pues realmente te da la sensación de esto, de un gran teatro, ¿no? Pero es una sensación personal, eso sí que es absolutamente subjetivo. Háblame de la Cámara del Rey y de la Cámara de la Reina, porque en cuanto a sus medidas, volumen, parece que podrían hacer referencia a la totalidad del monumento, y ahí es donde empezamos a encontrar cosas desde el punto de vista también geométrico, matemático, que ya indican que realmente este monumento es especial en sí mismo y dentro de sí mismo, ¿no? A ver, en la Cámara del Rey empiezan a pasar cosas curiosas, ¿no? La presencia del triángulo isíaco, es decir, se puede formar un triángulo 15, 20, 25 codos reales,
en base a sus dimensiones, que es el triángulo 3, 4, 5, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y bien, este es un dato matemático, es de los primeros que uno se encuentra cuando analiza la Cámara del Rey. Pero también hay otros datos que todavía son, porque después de todo es esperable, ¿no? Pero es esperable aparte del nivel matemático que vas encontrando en la Gran Pirámide. Pero en cambio hay otros que sorprenden porque encuentras el uso del metro. Por ejemplo, sobre el zócalo tiene 43 metros de altura, pero es que son 43 clavados. Y la diagonal más grande, la diagonal mayor de una de las caras del monumento, hace 12 metros de longitud. Me refiero a una de las caras de la Cámara del Rey. Pero es que además el volumen de la Cámara del Rey son 321 metros cúbicos exactos. 3 casualidades son demasiada casualidad, ¿no te parece? La verdad que sí. Demasiada casualidad y demasiada perfección en cuanto a las medidas en sí. Y sobre todo me deja bastante... Bueno, ya me dejó bastante patidifuso el otro día el tema de la referencia a metros, ¿no? Que es algo increíble, ¿no? Para ir cerrando el tema de la Gran Pirámide, también me gustaría que me hablases de los canales estelares, ¿no? Los que parten de la Cámara del Rey y de la Cámara de la Reina, respectivamente. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su funcionalidad? Para terminar con las cámaras, déjame añadir un tema sobre la Cámara de la Reina. Mira, en principio, en la Cámara de la Reina hay el segundo triángulo de Pitágoras. Es decir, en la primera ya contiene una terna pitagórica. Es el triángulo de Pitágoras 3, 4, 5, que aquí se expresa como 15, 20, 25, que es lo mismo que multiplicar 3, 4, 5 cada uno de los lados por 5. Ajá. Pero es que además, en la Cámara de la Reina está con unas medidas exactas. 5, 12, 13. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Lo que es lo mismo que decir 25 más 144 es igual a 169. El 169 es un número especialmente importante porque hablaremos en otro podcast de la gematría, y la gematría, que es ese código que hace hablar a los números, se expresa en lengua griega y en lengua hebrea. Pues bien, en lengua hebrea, el número 169 es el número que define el nombre de la civilización madre del Antiguo Egipto. Y llama la atención porque el hecho de que esté en la Cámara de la Reina no es único. Es decir, que esté esta cifra no es único. Porque en la Cámara de la Reina hay 2 diagonales, una de las cuales mide 8,92 metros y la otra mide 9,10 metros, y resulta que el número 892 y el número 91 en gematría griega son los dos números principales del nombre de la civilización madre del Antiguo Egipto. Es decir, que lo encontramos por 3 veces dentro de la Cámara de la Reina, y eso tampoco es que pueda parecer demasiada casualidad. Porque claro, me están diciendo en 2 lenguas distintas y por 3 veces el nombre de esta civilización madre. Bueno, pues caray, nos hemos adelantado un poco al podcast que será ya hablando de la gematría, que es un podcast muy importante porque podemos decir que hay casi un antes y un después a eso, pero primero tenemos que explicar todo lo que tenemos que explicar para crear un contexto adecuado de cara a que nuestros oyentes o quien lo esté viendo vía pantalla o que tenga una referencia visual, tenga una idea exacta de lo que estamos hablando, ¿no? Porque evidentemente no podemos aterrizar en la gematría sin antes hablar de lo que estamos hablando, que es muy importante, ¿no? Para añadir ese contexto. Pero déjame que les anticipe y les motive la curiosidad para decir, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué nos dicen estos señores de que los números hablan? Pues sí, hablan y empiezan a hablar dentro de la Cámara de la Reina. Ahí es donde empiezan a susurrar cosas, ¿no? Y además veremos que eso es lo más sorprendente, que se expande, ¿no? A lo largo de todo el monumento, pero no nos anticipemos. Porque... Y de toda Giza. Y de toda Giza. Y de toda Giza. Vale. Venga, pues ya escucharemos el discurso entero más adelante. Sí. Pero ahora tenía pendiente lo de los canales estelares, que es una cosa que también a mí me da una curiosidad tremenda. Cuando ya lo leí en tu libro, la verdad es que no salía de mi asombro porque también nos hace referencia a las capacidades astronómicas
que tenía esta civilización, ¿no? Sin duda. Mira, los canales estelares en un inicio se creía que podían ser canales de ventilación. Pero resulta ser que posteriormente ya hubo distintos egiptólogos que han ido determinando de que presentaban alineaciones con las estrellas. Pero lo auténticamente curioso es que, como ahora sabemos la fecha exacta en que se inauguró la Gran Pirámide, que lo veremos a lo largo de esta serie, lo auténticamente curioso, digo, es que todas esas alineaciones se producen en el futuro de la Gran Pirámide. Y claro, el tema es qué sentido tienen alineaciones en el futuro de la Gran Pirámide. Eso te iba a preguntar, en el futuro, ¿eh? Entonces, yo ahí voy a dejarlos a los oyentes un poco con que... más todavía, ¿eh? Sí, con que empiecen a reflexionar sobre qué posibilidad hay que nos estén diciendo a través de esas alineaciones con el futuro. Es decir, la pregunta que yo haría a la audiencia es, óigame, ¿qué sentido tiene que estos señores nos hablen desde el pasado hacia su futuro a través de alineaciones de los canales estelares? Y lo vamos a ver en esta serie de podcast, pero voy a adelantar algo, voy a anticipar algo para que se entienda mejor qué sentido tenían. Vamos a ver. Los canales estelares estaban perfectamente encajados en la fábrica de piedra del monumento. Por tanto, de improvisación, nada. Es decir, eran bloques que estaban perfectamente tallados y ajustados en el mismo momento de la construcción. Además, de unos 20 centímetros por 20 de sección, es un trabajo enorme. Y claro, la pregunta es, oiga, ¿para qué se tomaron tantas molestias? Pues la respuesta es porque los mensajes que nos están transmitiendo son muy importantes y están asociados al tiempo. Y la prueba es la siguiente. Resulta ser que los canales estelares presentan dos alineaciones con un planeta para determinar la fecha inicial y final de las obras de la Gran Pirámide. Claro, en la inicial las obras no estaban hechas, pero como ellos tienen conocimientos astronómicos y nosotros también, podemos ver a dónde apuntaban esos dos canales estelares. Y apuntan hacia un planeta que ya veremos cuál es, porque además es un planeta que tiene una dificultad enorme para cazarlo con una especie de telescopio de piedra, telescopio sin lente, para entendernos, ¿no? Que es cómo funcionaban. Entonces, para conseguir esas alineaciones, el trabajo de conocimiento planetario era absolutamente complejo. Bueno, el caso es que entre la primera y la segunda alineación resulta que hay un número de días que es múltiplo del número clave de la Gran Pirámide, el 888, que confirma el hecho de que nos hallemos ante una decisión voluntaria de los diseñadores de establecer la fecha inicial y final, que, para que no quede ninguna duda, la inicial está a unos 3 años antes unos 3 años después de la coronación de Jufu, de Keops, y la fecha final está unos 3 años antes de la muerte de Keops. Por tanto, y además hay varias asociaciones más con el número 888 a través de esa distancia temporal. Por tanto, no hay ninguna duda de que esos canales estelares nos están marcando, y lo veremos más adelante con detalle, nos están marcando la cronología del propio monumento, que es un hecho insólito y único, que yo sepa, en la historia de la arquitectura. Eso me hace recordar, si no podéis aguantar más, recordad la opción de comprar el libro donde está todo detallado, ¿eh? Aquí lo tenéis perfectamente, lo podéis mirar en nuestra página web en Antiguo Siglo XXI o pedirlo en info antiguo siglo XXI, antiguo Egipto siglo XXI
.com. No sé si lo he dicho bien. Bueno, en todo caso lo tenéis en el cuerpo en la caja de comentarios, ahí podéis ver, y en el cuerpo del mensaje de este vídeo, ahí tenéis todo definido, donde podéis comprar el libro, donde podéis también recordad que dejad nuestros comentarios, y ahí tenéis toda la información. Fijaros que Marc interpreta sistemáticamente el nombre de la editorial, porque es Antiguo Egipto 21, para que vosotros entendáis que hace una referencia al siglo XXI, pero Marc lo especifica y cada vez nos está diciendo Antiguo Egipto siglo XXI. No, perdona Marc, es Antiguo Egipto 21 con números romanos. Perdonado, no, yo te lo agradezco, porque aquí me ha salvado el cuello, y aparte necesario, porque si queréis el libro lo tenéis ahí. Y muy importante, los comentarios, nos podéis... De hecho, ya hemos tenido muchos comentarios vuestros que os agradecemos, la verdad. Estamos súper contentos de todo lo que nos vais diciendo, sugerencias, pero sobre todo también preguntas. Recordad que os podéis preguntar lo que queráis y os contestaremos. Miquel tendrá la deferencia de comentaros lo que necesitéis. Bueno, pues sigamos hacia adelante. Ahora sí que ya podemos salir un poquito de la... Perdona, se me olvida un último detalle que creo que es importante. Venga. La longitud conocida hasta ahora de los canales estelares es 218 metros. Y coincide, fíjate, con la longitud de las aristas de la Gran Pirámide, que son exactamente 218,00 metros. Con lo cual, otra vez nos está refiriendo a la idea conceptual de que la Gran Pirámide es un todo. Uh-huh. Fíjate, coincidencia entre estos dos temas. Y me parece que en el podcast anterior lo comenté, y si no lo comento ahora. 218, volvamos a la geometría, uh-huh, son las 3 primeras letras del número 888, que es ese Dios uno primigenio que aparece como Neter-Wa en el 4.º milenio en el Antiguo Egipto, documentado. La verdad es que ya empiezan a cruzarse muchas informaciones. Pues espera que solo estamos empezando. Madre mía. Bueno, pues seguimos. Ahora sí que ya podemos salir de la Gran Pirámide y ya tenemos que sacar nuestra mejor versión matemática. A mí esto me da miedo porque siempre me cuesta más. Suerte que te tengo a ti, Miquel, para que me lo reinterpretes, porque las áreas estas cerebrales que se iluminan siempre con el uso de las matemáticas avanzadas, la región intraparietal, el lóbulo temporal inferior y el córtex prefrontal, en mi caso no se iluminan tanto. Más bien yo creo que voy a empezar a sacar un poco de humo, porque sin tu ayuda aquí me pierdo, y para eso te tenemos aquí, para que me expliques cosas que son súper importantes de las medidas y proporciones de esta primera maravilla del mundo. Y vamos al grano, vamos a por los conocimientos acreditados que ellos sabíamos que poseían, que están contenidos en la pirámide, pero que después tú has ido averiguando que en realidad son más avanzados de lo que nos pensábamos. Es decir, hablando de la cuadratura del círculo o del número de oro, eso veremos que más adelante está refrendado por tu investigación, pero que además tenían un uso mucho más profundo, sí, y mucho más avanzado de lo que nos pensábamos. Sí. A ver, el tema de la cuadratura del círculo en matemáticas es un imposible. Pero ellos hicieron una aproximación a la cuadratura del círculo. ¿De qué manera? Vamos a ver. La base de la Gran Pirámide es 440 codos reales. El perímetro de la base, multiplicas por 4, es 1760 codos reales. La altura de la Gran Pirámide es 280 codos. Si esa altura la consideras el radio de un círculo, el perímetro de ese círculo, que lo conseguimos multiplicando por 2pi, estos 280 codos, se acerca muchísimo a 1760, es 1759, ¿bien? Con lo cual, lo que nos están diciendo es que el círculo que está relacionado con la altura es prácticamente igual al cuadrado que está relacionado con la base. Cuadratura del círculo, al menos simbólicamente, ¿no? En cuanto al número de oro, el número de oro es el número phi, llamado también sección áurea, y se halla en la mayoría de la naturaleza. Por ejemplo, está en tu cuerpo y en el de cualquiera de vosotros. Hazlo de la mano, Miquel. Sí, bueno, o sea, de la mano también. Hay proporciones en la mano que están íntimamente asociadas a esto, pero hay una que me gusta mucho más, que es, haced una prueba, medid vuestra altura, divididla por 1,6180, que es el número phi,
Y a ver si sabes qué encuentras. ¿Te debes acordar de esto o no? ¿Cómo era? No. Explícalo tú mejor. La altura del ombligo. Y claro, ¿cuál es la importancia del ombligo? Pues es el canal de la vida. Es el canal que os alimentó en los 9 meses previos a vuestro nacimiento. ¿Sí? Por tanto, imaginaros altura relacionada con la altura del ombligo a través del número phi. Yo lo encontré maravilloso. Y hay una segunda parte que es tan maravillosa o más que esta, y nos volvemos a meter en la gematría para que vayáis entrando en el nivel de poético incluso que tiene la gematría, que es que ¿te imaginas cuál será el número que responde a la palabra humanidad? 1618, que no es otra cosa que 1000 veces 1,618, que es el número phi. Por tanto, desde el propio contenido de la lengua griega, la palabra humanidad es el número phi multiplicado por 1000, para que nos quede claro cuál es nuestra base compositiva esencial. Sobre todo si tenemos, si consideramos el principio del hombre como medida de todas las cosas que está detrás de la Gran Pirámide. Es decir, sabíamos que la proporción interna de la Gran Pirámide está asociada con el número de oro, eso sí más o menos sí, se sabía. Perdona, no lo he explicado. Imaginaros que la Gran Pirámide es esto, ¿vale? Uh-huh. Esta es la sección de la Gran Pirámide. Esta es la mitad de la sección, ¿sí? Vale. Pues en este triángulo, si esto es 1, esto es raíz de phi y esto es phi, vale, que forma parte de la ley principal del número phi, que es que el número phi más 1 es igual al número phi al cuadrado, cosa que parece rara, ¿no? Es decir, phi es 1,6180, más 1 sería 2,6180, y esto da la casualidad de que es igual a 1,6180 multiplicado por sí mismo. Claro, es un número matemático único y excepcional. Realmente es excepcional porque ya estamos adentrándonos en ese tipo de proporciones que realmente ya nos hacen pensar que lo sabíamos que ellos tenían esas aproximaciones, pero al grado que veremos ahora de cálculo, y sobre todo de integración en el monumento, que a mí es lo que más me impresiona, enseguida lo veremos también. Teníamos la noción que sí habían orientado la pirámide a los 4 puntos cardinales. Sí. Es otra de las cosas que sorprende, que es la exactitud de la precisión de la orientación de la Gran Pirámide. Tened en cuenta que ocurre que la Gran Pirámide tiene todas sus 4 caras desprovistas de la capa original de piedra caliza de Tura. Por tanto, las medidas que se toman ahora no pueden ser tan perfectas como lo eran al inicio, ¿no? Con la pirámide recién construida. Aún así, las desviaciones son del orden de 2 a 5 minutos de arco. La mayoría de los investigadores se han quedado muy sorprendidos de tal nivel de precisión respecto del norte. ¿Cómo se puede conseguir esto? Bien, hay métodos mnemotécnicos que lo permitirían, pero en cualquier caso sorprende. En cualquier caso sorprende porque, claro, la brújula no hace falta decir que es, pero que muy posterior, ¿no? Y aún así, estudios realizados sobre los templos del Antiguo Egipto siempre calculan las orientaciones a norte con desviaciones de medio grado, es decir, de 30 minutos de arco. Y aquí estamos hablando de desviaciones de entre 2 y 5 minutos de arco. O sea, para situaros, recordar, la circunferencia se divide en 360 grados, cada grado de la circunferencia se divide en 60 minutos, cada minuto se divide en 60 segundos. Es decir, una desviación de 2 a 5 minutos de arco es absolutamente mínima. Bueno, increíble, la verdad es que es impresionante. Como lo es también el siguiente punto que vamos a tratar, que es que se sabe desde la antigüedad que conocían, o sea, que la pirámide contempla la distancia del Sol
en su perihelio. Recordemos que el perihelio es la parte más cercana a la que se encuentra el Sol en su tránsito, en su órbita con respecto al Sol. El afelio sería la más larga, pero conocían la distancia. Sí. ¿Cómo lo sabían, Miquel? ¿Cómo es posible? Bien, esta pregunta de cómo es posible la iremos repitiendo una y otra vez. Y no tanto en relaciones lineales como esta, que si bien es muy espectacular respecto de lo que se conocía en la antigüedad, al respecto de la Gran Pirámide, es de las, yo me atrevería a decir que es el hallazgo más espectacular realizado hasta ahora, ¿no? Pero es que, vamos a ver, el tema es que la altura de la Gran Pirámide repetida 1.000 millones de veces, ahí es nada, una cifra inimaginable, nos conduce a la distancia al Sol justo cuando, muy bien has dicho, cuando está más cerca. Pero el proceso de investigación realizado me lleva a otra consecuencia, a otro resultado. En una de las fechas más importantes de la antigüedad, esa distancia al Sol, según mis cálculos, hay una diferencia de 2 días respecto de esa fecha. Lo veremos más adelante. Es decir, bueno, o haces cara de cuéntame algo más, te lo cuento. Por favor. Vamos a ver. Si consideramos, hablamos en un podcast anterior de que la Gran Pirámide conmemoraba el milenario de una gran destrucción. ¿Sí? Uh-huh. Pues la distancia al Sol coincide prácticamente con la fecha de esa gran destrucción, con 2 días de diferencia. Lo cual todavía es más fuerte, porque representaría que nos estarían señalando un día determinado, porque claro, el Sol no siempre está a la misma distancia de la Tierra, sino que tiene una horquilla de distancias, ¿no? Pues da la casualidad de que ese día no coincide exactamente con esa distancia por 2 días de diferencia. Y eso, de verdad, que todavía es muchísimo más excepcional, porque representa un nivel de conocimientos astronómicos que ni soñábamos respecto del Antiguo Egipto. Y lo iremos viendo, porque hay muchísimos más. Después también tenemos una lista. No vamos a entrar tanto en ello porque al final se nos come el tiempo del programa. Seguro. Tenemos, por ejemplo, otros posibles conocimientos más sorprendentes que podrían tener, es que lo del metro antiguo, es decir, bueno, ya lo hemos ido más o menos tratando. Sí. Un tema de frecuencias musicales, lo de la afinación de los instrumentos a 440 hercios, que podría coincidir con la medida de la base de la Gran Pirámide, ¿no? 440 codos reales. Efectivamente. Después también el número de las cuerdas, el número de oro y el número de las cuerdas también integrados. Es una locura. Eso también lo iremos desarrollando, pero sobre todo quería entrar en la aproximación al sistema de proporciones dentro de la Gran Pirámide. Y aquí ya entramos en algo más serio, ¿no? Cuando hablamos del número pi en ese sentido, ¿a qué lo asociamos? Eso me gustaría que lo desarrollaras, porque aquí sí que encontramos un uso del número pi todavía más avanzado. Sí, ya lo anticipé días atrás, cuando en uno de los podcasts anteriores, es decir, la superficie de la Gran Pirámide es 100.000 veces el número pi. Y eso comenté que se anticipaba el primer estudio realizado se anticipaba en 3.000 años, y en un estudio posterior vimos que todavía conseguíamos un decimal más, de tal manera que teníamos el 3, 14, 16, 15, 9, y en 7 decimales representaba anticiparse en 4.000 años. Entonces, claro, este nivel de precisión solo es posible si reconstruyes la Gran Pirámide a nivel de ordenador y trabajas con un número muy, digamos, afinado de decimales. Trabajamos con 4 decimales, también creo que lo expliqué, y esos 4 decimales representaban una precisión de ventésimas de milímetro, porque el codo es la mitad, más o menos la mitad de 1 metro, es 52,36 centímetros. Entonces, claro, el número pi se halla ahí, y el número pi se halla también en la coronación de la pirámide, en el momento en el que cortamos
la pirámide para ponerle la esfera de coronación, el perímetro de esa plataforma también es pi. Y luego nos encontramos con que el número pi tiene una serie de relaciones astronómicas importantes con la Luna. De tal forma que hay correlaciones directas con la Luna. Vamos a ver, y aquí es importante recordar también la presencia de números entendidos como entidades abstractas. De tal manera que nos podemos encontrar esos 440 codos reales que tú hablabas de la base de la Gran Pirámide, que nos remiten a los 440 hercios de la afinación de los instrumentos musicales. Incluso la inclinación de la pirámide, que es 51,84 grados, la hallé porque es el cuadrado de 432 segundos de arco. 432 era un número muy famoso en la antigüedad. Era el doble de 216 que para los que 6 por 6 por 6 y que para los órficos el número de la reencarnación. Entonces la presencia del 432 en la pirámide nos remitía a ese conocimiento simbólico, matemático por un lado, pero también astronómico, porque resulta que el doble de esa medida que correspondería a las 4 aristas sería 864 al cuadrado. Y 864,00 son el número de segundos de un día. Por tanto, 432,00, es decir, 43.200, son el número de segundos de mediodía. Y los egipcios dividían el día en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, que sabemos que eso solo se produce en los equinoccios, pero conceptualmente funcionaba así. Entonces, claro, nos hallamos con números que son claramente simbólicos en este caso. Bueno, pues bien, el 432, si en vez de ser en este caso elevado al cuadrado segundos de arco, esos 432 fueran hercios, es la frecuencia de afinación de los instrumentos musicales en la antigüedad. Y actualmente hay un debate a nivel musical si se han de afinar a 432 o 440. Y los dos números son esenciales en la determinación de la forma original de la Gran Pirámide. Pues no andaban desencaminados tampoco en eso, ¿eh? La verdad es que otra cosa más que se va agregando y se va agregando. Pero hay una cosa aquí también que me interesa mucho comentarte, que es el tema de las 4 proporciones esenciales que tú te encuentras en la Gran Pirámide y que son como el instrumento básico, ¿no? Para desarrollarla. Sí. Son el número pi. Eso me tiene loco, ¿eh? Me lo tienes que explicar bien. El número pi, el número phi, que hemos hablado de ellos, el número e, que sería también, creo que lo comentamos en anterioridad, una cuerda cogida por los extremos, es la definición de una catenaria, y el número plástico. La característica del número plástico, que además no se encontró hasta los años 20 del siglo pasado, ahora un siglo ahora, resulta ser que igual que el número phi al cuadrado es igual a phi más 1, en el número plástico, definido por la letra p al cubo es igual a p más 1. Con lo cual estamos diciendo que en el número plástico es el paso de 2 a 3 dimensiones del número phi. Pues bien, esas 4 proporciones están claramente recogidas en la Gran Pirámide, por raro que sea. Vamos a ver. Imaginemos que ahora, en vez de hablar de codos reales, hablamos de una unidad conocida en el Antiguo Egipto, que eran 100 codos reales, y se llama het. Ahora vamos a hablar en hets. Bien, la base de la Gran Pirámide no es otra cosa que el número phi multiplicado por el número e expresado en hets. Y la arista de la Gran Pirámide, que es la otra gran medida, que es la que asciende la pirámide hacia el cielo, esa que mide 218 metros exactos en hets, no es otra cosa que el número pi multiplicado por el número plástico. Es decir, las 4 proporciones esenciales se hallan asociadas 2 a 2 a las medidas más importantes de la Gran Pirámide. 4 proporciones en 2 medidas, para que no nos quede ninguna duda de que las conocían las 4. Es decir, para que yo también me aclare, así es esencial entender que a pesar de que ellos trabajen en codos reales, siempre tienen la referencia, o al menos incluido dentro de cómo trabajan en codos reales, de que eso equivale también al número pi, o al número e, o al número plástico, porque se puede hacer la proporcionalidad traducida a otros sistemas de medida, ¿no? Sí.
Que esa es decir, otra. trabajan con diferentes... Son capaces de trabajar... Con diferentes sistemas de medida, porque encontramos, vamos a ver, correlaciones entre el codo real y el metro de manera sistemática. Por ejemplo, tomas la base de la Gran Pirámide, Vale. 440. Le sumas la altura de la Gran Pirámide, 280. Tienes 720 codos reales. Pues eso es igual a 377 metros. Pero es que es exacto. Claro, lo corrobora la exactitud de la medida. De la correspondencia. De la correspondencia. O sea, no estamos hablando de 377,6. No, es que es clavado. O sea, estamos hablando de 377,00. Entonces, claro, si habíamos visto que las aristas eran 218,00 metros, el hecho de la base y la altura, que si hacemos una sección central de la Gran Pirámide, vemos que hay un triángulo central, ¿no? Y por tanto, en ese triángulo, la base y la altura son los dos elementos esenciales. Pues bien, la suma de la base y la altura es un número de codos reales exactamente igual a un número de metros. Y 377 no es otra cosa que un número de la serie de Fibonacci. ¿Qué es la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci permite definir el número phi. ¿Cómo? Lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Tomad el número 1, poned otro número 1 al lado y sumad 1 más 1, 2. Sumad ahora los dos últimos números, 2 más 1, 3. Sumad los dos últimos números, 3 más 2, 5. Los dos últimos números, 5 más 3, 8. Los últimos números, 8 más 5, 13. Y esa es la serie de Fibonacci. Tiene una particularidad, que conforme vais ascendiendo en la misma, la división entre dos números consecutivos de la serie de Fibonacci nos da, o casualidad, el número phi. Contra más grandes son los números y más os habéis apartado del 1, más precisa es la definición del número phi. Y el 367 es justamente, el 377 es un número de la serie de Fibonacci. Caramba. Y además tenemos que la serie de Fibonacci es fundamental para entender la composición, cómo se organiza el universo en sus estructuras, ¿no? Porque lo encontramos desde hasta... Porque es el número phi. En el fondo es el número phi. Claro. Y lo encontramos en todo, en las hélices del ADN, hasta en las estructuras de las galaxias, por ejemplo, en las mazorcas por ejemplo, de diferentes plantas, en el caracol. En el caracol, exacto, en un Nautilus, ¿no? En el Nautilus, efectivamente. En el Nautilus. La verdad es que es increíble, ¿no? Sí. Cómo da la sensación de que ya eran conscientes de cómo se organizaba estructuralmente el universo a nivel proporcional, ¿no? Y ellos parece, o da la sensación, corrígeme si me equivoco, Miquel, de que ellos quieren trasladar eso, que sabían a su monumento, ¿no? Para que quedase constancia. Claro. Porque a la hora de la verdad, la arquitectura lo que pretende ser no es nada más que una recreación de la naturaleza pasada por la mente humana. Y fijaros que desde una mentalidad mística creacionista, al número de oro le terminaron llamando la divina proporción, porque es como si fuera la proporción que Dios usaba para crear la naturaleza. Claro, es que es inevitable no perderse en ese pensamiento, ¿no? Claro. Porque parece realmente un instrumento, una manera de construir. Sí. Como si fuera realmente, como si Dios fuera un arquitecto, podríamos decir. El gran arquitecto. ¿No? El gran arquitecto es el nombre que yo, si no recuerdo mal, le daba la masonería, al creador. El gran arquitecto, además, en mayúscula, ¿no? Hay otra cosa muy interesante, Miquel, con respecto a las proporciones del hombre. Hablas, en el libro comentas sobre que el emodulor, que es lo que utiliza Le Corbusier como proporción tipo del hombre, ese hombre que mide 1,83. No es por nada, pero... Yo ando cerquita. Y eso que era pequeñito, ¿no? Le Corbusier era chiquitín, sí. Pero podría aparecer de alguna manera esa referencia a la medida del hombre en la Gran Pirámide, de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. Mira, 1,83 da la casualidad que coincide con 3,5 codos reales, que es mucha casualidad. Y a partir de ahí, bueno, la altura del ombligo, en la línea de lo que te decía, es 1,13. La altura de un hombre con la mano levantada es 2,26 metros. Pero es que el 1,13 corresponde a 2,16 codos reales. Ya tenemos el número 216, 6 por 6 por 6. Y el 2,26, que es el hombre con la mano alzada, corresponde a 4,32 codos reales.
que es la centésima parte del 432 del que acabamos de hablar. El 432 es un número muy curioso, porque además es la suma de 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, más 6 al cubo. Es decir, que el número se las trae desde todos los puntos de vista. Bueno, dicho esto, el tema es vamos a ver. Le Modulor, ¿por qué es tan importante? Porque remite la arquitectura a las proporciones del hombre. Y esto implícitamente es lo que también encontramos en la Gran Pirámide. Os recuerdo que la unidad de medida de la Gran Pirámide está recogida en el zócalo como un codo real. Por tanto, arquitectura asociada a la naturaleza, arquitectura asociada al hombre, arquitectura asociada a las leyes de la geometría, arquitectura asociada a las matemáticas, arquitectura asociada a la geometría, a la geodesia y a la astronomía. Eso es lo que encontramos en la Gran Pirámide. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clave para reconstruir la Gran Pirámide? El ángulo de inclinación fue el primero, 432 al cuadrado segundos de arco, que son 51,84 metros. Coincide exactamente con los bloques encontrados en la cara norte. La altura del vértice, 277,7777 periódico. Eso no es nada más que 1.000.000 dividido por 3.600. Y fíjate que el millón no es otra cosa que el número del infinito, para los egipcios incluso, le llamaban el genio del Hej, el genio del millón, mientras que el 3600 es la división de la hora y del grado en segundos de arco, o en segundos, con lo cual no estamos pasando de lo infinito, lo infinitamente grande, a lo infinitamente pequeño. Es decir, esta mezcla entre lo infinitamente grande, que sería la astronomía, para entendernos, a lo infinitamente pequeño, que sería la física cuántica, de alguna manera está recogido en la proporción que determina la altura del vértice de la pirámide. El otro elemento es el elemento de coronación, es decir, la esfera que de diámetro tenía el número que ya hemos comentado. Para que os hagáis una idea, es 1,42 m de altura, es decir, más o menos la altura de un hombre, la altura del pecho de un hombre aproximadamente. Y después el perímetro de la plataforma también es muy interesante porque es pícodos reales, la plataforma de coronación sobre la que se sienta la esfera, pero eso a su vez era 0,00888 estadios. Con lo cual coronaban la pirámide con el número del Netherwa, del dios uno primigenio. Del Netherwa es lo desarrollamos antes, pero es el dios original del cual emana toda la cosmología egipcia, que va derivando en otros dioses, pero no deja de ser sorprendente que además digan, este es nuestro credo, está ahí a nivel de las medidas del monumento que queremos dedicar a una serie de cosas que es increíble, porque realmente todo está contenido ahí dentro. Es como si estuvieran diciendo que la esfera, que es el símbolo del cosmos, porque los cuerpos de las estrellas y de los planetas tienen forma esférica, se está apoyando en el número de Dios. Tremendo, la verdad es que es espectacular. Es simbología pura, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya para terminar este podcast, te quería precisamente hacer referencia a esta coronación en forma de esfera que te corrobora las medidas proporcionales de las matemáticas, de la geometría de la Gran Pirámide, de todo lo que hemos venido hablando. Además, es que no es un elemento de coronación común. El símbolo, o sea, ¿qué simboliza ese elemento de coronación que no se ve en ninguna de las otras pirámides que construyeron en su día? Y además era muy difícil de ver desde el pie de la pirámide, porque era la 103ª parte de su altura, es decir, un elemento relativamente pequeño, ¿no? Pero yo creo que tenía un contenido simbólico muy importante, porque poner una esfera encima de una pirámide lo que representa clarísimamente es el sentido de la inestabilidad. Y casi me atrevería a hablar de la inestabilidad de la civilización, porque sabemos que todas las civilizaciones
desgraciadamente, afortunadamente se crean y desgraciadamente se destruyen, ¿no? Por tanto, ese proceso de construcción-destrucción se vería claramente definido en el momento en el que, seguramente en el primer periodo intermedio, en el que hubo problemas sociales importantes después del Imperio Antiguo, el bárbaro de turno subiría arriba con una parpalina, haría la palanca y haría rodar la esfera de la civilización montaña abajo. Bien, eso es el mito de Sísifo. Es decir, Sísifo fue condenado por el dios de la muerte, Hades, porque consiguió frenar consiguió que no muriese nadie. Es decir, parece ser que encadenó a Thanatos la muerte, y entonces Hades lo que hizo fue condenarle de por vida a subir y bajar una gran roca de una montaña, de tal manera que cuando llegaba arriba tenía que tirar la montaña abajo, llegaba abajo, tenía que subirla, y así por toda la eternidad. El mito es un poco más largo de explicar. En el libro lo encontraréis detallado, pero el concepto esencial es este. Es decir, de alguna manera, la esfera coronando la pirámide representaría la fugacidad de la civilización sobre la Tierra y la temporalidad de la civilización sobre la Tierra, y representaría el esfuerzo humano de construcción que el tiempo una y otra vez destruye. Bueno, pues ha sido un cierre perfecto para este último programa. Miquel, una vez más, un placer, un auténtico placer haber compartido contigo este tiempo. Y muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros. Y bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, sobre todo, seguidnos en redes sociales, seguidnos en Facebook y en Instagram. También podéis dejarnos vuestros comentarios aquí en la caja de comentarios del vídeo, o dejarlos en info@antiguoegipto21, para que os podemos contestar. Miquel os contestará amablemente, y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, nos ayudaría muchísimo, y también suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.